Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Hoy tuve reunión con los obreros, con los que pertenecen a diferentes ministerios de la iglesia. Hay 16 ministerios dentro de la iglesia, como evangelismo, misiones, música y canto, bueno, varones, mujeres, matrimonio, etcétera. 16. Y qué lindo que es poder no solo conocer a Dios, sino ser un instrumento en las manos de Dios. Porque de eso se trata. Dios quiere usarte. Decirle que está a tu lado, Dios quiere usarte. Dice, procura con diligencia, según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo quiero que Dios apruebe todo lo que hago. ¿Vos? ¿Sí? Pero dice que vos lo procurás. Vos lo generás. Nosotros lo generamos. Haciendo o no haciendo la voluntad de Dios. Para ser aprobado tenemos que hacer la voluntad de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, y usa el término aquí obrero, ¿no es cierto?, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay una palabra que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús, siendo Él mismo la verdad, en su ministerio terrenal, cuando Él vino a morir por nosotros y vivió durante 33 años y medio aquí en la tierra, como el Hijo del Hombre, como un hombre, pero sin pecado para redimirnos a cada uno de nosotros, la Biblia dice que Él oró en una oportunidad y dijo, por sus discípulos, oró y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesús y su palabra son una misma cosa. Y acá dice que usas bien la palabra de verdad, porque hay muchos manos chantas y muchos manos santas y muchos falsos apóstoles y doctrinas falsas en el mundo entero. Entonces, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo podemos nosotros ser libres de engaño, de herejía, de errores? Conociendo la verdad. Y para eso el Señor se revela a nuestras vidas. Y una de las verdades que la Escritura nos dice, nos enseña, es que cada uno de nosotros somos personas útiles en las manos de Dios. Somos obreros. Acá usa la palabra obrero, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice, pero obrero aprobado. Encontramos entonces que el Señor está hablando a su pueblo y dice en la Escritura que el hombre y la mujer de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo se capacita uno? Bueno, escudriñando las Escrituras, conociendo a Dios, conociendo a Jesús, porque nos hace sabios para salvación, para conocer, ¿no es cierto?, qué es la voluntad de Dios, qué quiere hacer Dios en nosotros y a través de nosotros. En este capítulo dice que debemos presentarnos delante del Señor con ese deseo de poder recibir el llamado de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y han sido llamados por Dios, así como Dios usó a una persona para que vos hoy puedas estar sentado acá, yo pueda estar parado acá, compartiendo la palabra de Dios, usó a alguien, Dios quiere usarte a vos también para bendecir. Siempre les digo, no podemos dar lo que no tenemos, tenemos que recibir para poder dar, ¿no? Y bueno, la Escritura usa la figura del soldado, del atleta, del labrador, que en realidad quiere hablar
del servicio a Dios. Usa como introducción el apóstol Pablo esto. Y es interesante y te deja pensando como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que el que hace algo para Dios, sea de palabra o de hacer, de hecho, lo hace para el Señor y para bendición de otro. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? Usarnos como instrumento y bendecir. No solo bien decir, porque bendecir significa bien decir, hablar bien y con palabras, no solo halagar, exaltar a las demás personas por sus virtudes, que por lo general también muchas personas hacen resaltar los defectos y no tanto las virtudes, ¿no es cierto? Pero lo que Dios quiere es que podamos bendecir a otros. La pregunta es, ¿a cuántas personas hemos bendecido estos días, esta semana, hoy, ayer, ¿no? Y poder ser un instrumento de Dios para bendecir. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que hay en tu corazón va a expresar palabras de bendición o no. La palabra obrero del griego es ergates, uno que labora, dice, uno que produce. En el reino de Dios no hay lugar, ni en esta vida, Dios nos creó con propósitos, ¿no? Y quiere hacer de cada ser humano un instrumento de bien, un instrumento de bendición, un instrumento que pueda hacer que en otros sea depositada lo que a Él le da. Por eso decía, no podés dar lo que no tenés. Dios te da algo, bueno, volcalo en otros para bendecir. Pensando humanamente, secularmente, hubo gente que quería mejorar la vida de los obreros, ¿no? Y por ejemplo, en el año 1834 se formó la Unión de Sindicatos de Oficio. Y esto comenzó en Gran Bretaña, después se empezó a todos los países formar los sindicatos, ¿no es cierto?, todo el movimiento obrero. Y a partir del 1 de mayo de 1886 se establece el Día Internacional del Trabajador en Chicago, en los Estados Unidos. Todo eso en pro de mejorar la vida del trabajador, del obrero. Pero no vamos a hablar de trabajos seculares, sino vamos a hablar de cómo ser un instrumento en las manos de Dios, cómo ser un instrumento, un obrero del Señor para bendecir a otros. Y acá no pensemos, bueno, eso es para el pastor o para ciertas personas que tengan vocación. Si tenés a Cristo en tu corazón o deseas recibir de Jesús en tu corazón, vas a sentir la vocación y el deseo de ser de ayuda y de bendición para el prójimo. Porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar al prójimo hace que seamos generadores de resultados de bendición para el otro. Y lo que uno hace, como lo hizo el buen samaritano, la mayoría conocemos la historia del buen samaritano, lo quiere hacer Dios a través de cada uno de nosotros. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién inventó el trabajo? ¿Fue en el 1800? No, el trabajo lo inventó Dios. Fue el primero que lo inventó. Y dijo, cuando creó al hombre, sujuzgar la tierra, que significa sujetar, dominar, someter la tierra. Y luego en Génesis, cuando el hombre comete, y cuando digo hombre, mujer, comete errores en su vida, se aparta un poco de los mandamientos que el Señor le había dado, vino maldición. Y bueno, maldijo a la serpiente, maldijo a Eva y maldijo al hombre. ¿Y cuál era la maldición? En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, que el dolor y el sudor iban a ser características, el sudor de la frente, características de cómo el hombre y la mujer se iban a ganar el pan nuestro de cada día. Hasta ese momento
podían administrar, trabajar tal vez la tierra, no hay detalles de eso, pero Dios dio la orden de que todo lo que había creado lo había puesto en manos del ser humano y él lo tenía que hacer productivo, ¿no? La diferencia con esto es que, bueno, hacemos la obra espiritual bendiciendo a otros, como recién les decía, pero también hacemos obras. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, no pueden esconder lo que son hijos de Dios, son creyentes en Dios, y un creyente en Dios debe ser productivo en buenas obras. La salvación es por la gracia y la misericordia de Dios y porque Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Pero por nuestras obras seremos juzgados. Así que dice, ustedes son la luz del mundo, no pueden esconder lo que son. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se toma una luz y se pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino en un lugar donde se cuelgan los candelabros, en un lugar alto, donde alumbre a todos. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. Así que el ser un cristiano, un creyente, es un generador de obras, de buenas obras, no de malas obras. Lamentablemente hay mucha gente que hace malas obras, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer buenas obras, a ayudar al prójimo, a bendecir. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que no solo un grupito dentro de la iglesia son llamados a ser obradores, obreros, sino todos, absolutamente todos. No hay diferencia, todos por igual son llamados a servir. Cualquiera sea la profesión, el trabajo, la actividad que uno pueda tener secular y que con honra todos participamos, ¿no es cierto? Es importante, pero acá estamos hablando acerca de el obrar en las necesidades del alma, en las necesidades del corazón, en las necesidades de las personas. Jesús habló y dijo, aún si un vaso de agua damos en su nombre, no dejará de recibir su recompensa. Ahora, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, porque también cuando estaba con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hablando, ¿no es cierto?, del trabajo secular. Hablando de que, bueno, hoy hay una tendencia, ¿no? Trabajar menos y ganar más. A ver cómo puedo hacer para trabajar menos y ser más productivo y tener mejores recursos. Pero el Señor dice, la orden es, todos tenemos que trabajar. En lo secular, obviamente, sabemos que tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a tener recursos para vivir. Y bueno, y acá está diciendo el Señor, dice nada más ni nada menos que el que no trabaja tampoco coma. Y como comer hay que comer todos los días, entonces ¿qué hay que hacer? Trabajar todos los días. A esforzarse. Obviamente trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que son dos cosas diferentes. Hay gente que vive para trabajar y hay otros que trabajamos para vivir, ¿no es cierto? Que el Señor nos dé sabiduría en eso. Pero quiero llevarlo más al plano espiritual. Abandonamos lo que es el trabajo secular en este momento y abordamos lo que es el trabajo para Dios, del cual nadie se queda afuera. En Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 16, hay un diálogo, ¿no es cierto?, que Dios está haciendo a través del profeta con el pueblo. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. ¿Qué hace Dios? Escucha y ve, oye. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, Dios lo escucha. Y atenti que tenemos que rendir cuenta con Dios de cada palabra maldicha. Así dice la palabra de Dios, la Biblia. De toda palabra maldicha que sale de nuestra boca, tenemos que rendir cuenta. Así que hablemos menos y hagamos más. Y cuando hablemos
de la mejor forma. Y dice, Jehová escuchó y oyó lo que hablaban entre las personas, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Dios, a Jehová, y para los que piensan en su nombre. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Porque por lo general, claro, somos humanos, estamos en la tierra, somos realistas, tenemos necesidades y pensamos, bueno, pensamos en el trabajo, pensamos en la familia, pensamos en nosotros, pero ¿cuánto pensamos en Dios? Porque tenemos una eternidad. El lapso de tiempo de vida en el cuerpo dura un tiempo, todos tenemos fecha de vencimiento, ¿no? 70, 80, si más, menos, 100, lo que Dios nos dé, pero somos eternos. Usted tiene un alma y un espíritu que son eternos. Y bueno, califiquemos a través de nuestras obras para toda la eternidad, porque hay dos libros que se van a abrir en el día del juicio: el libro de la vida, donde está escrito nuestro nombre, y el libro de las obras. ¿Qué es lo que hicimos con nuestra vida y con todo lo que Dios puso en nuestras manos? Y entonces dice ahí un libro de memoria, aquí menciona, ¿no es cierto? ¿Será ese libro de las obras? Puede ser, o puede ser donde se registraba, ¿no es cierto?, todo lo que los reyes y personas importantes hacían, los libros de historia. Pero lo importante es saber que hay un libro donde la mano de Dios lo está escribiendo, donde cada una de nuestras acciones están registradas. Dice, y serán, dice, los que temen a Jehová, los que piensan en su nombre, y serán para mí un especial tesoro, los que piensan en Él, los que le tienen en cuenta, los que viven para Él, más allá de, oiga, vivir para Dios no significa encerrarse en un monasterio y quedarse ahí como un monje. Vivir para Dios es ser una persona común y corriente que hace todas las actividades, pero que le da primer lugar a Dios en su vida y que entiende que lo más importante es lo eterno. Por eso Jesús dijo, hagan tesoro en el cielo, no en la tierra, donde ladrones minan, donde todo queda, porque sin nada viniste y sin nada nos vamos, pero hagan tesoro en los cielos. ¿Y qué son esos tesoros? Las buenas obras que nosotros hacemos, el poder bendecir a otros, ganarlos para Jesús, el hacer obras de bien, el ayudar a un discapacitado, a un necesitado, a una persona que necesita. Y dice Dios, los que piensan en mí, los que saben lo que más me interesa a mí. ¿Y qué es lo que más le interesa a Dios? Salvar a este mundo. Dios quiere ayudar a las personas. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis. ¿Qué es discernir? Es entender, interpretar la diferencia entre el justo y el malo. Hay diferencia entre el justo y el malo, pero también hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hola. Entonces, probá el servir a Dios y vas a ver la vida diferente que vas a tener de bendición, de aprobación de Dios. Por eso procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El llamado de Dios está plasmado en las Escrituras desde el Génesis al Apocalipsis, por toda la palabra de Dios. Y en uno de los pasajes en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Él estaba predicando, él estaba ayudando a la gente, preparando el día de la crucifixión para redimir al mundo. Llamó a 12 apóstoles, pero aparte de los 12 apóstoles, tuvo muchos discípulos el Señor. Y uno de los casos fue el de los 70, y los designó, dice, a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, el trabajo es mucho, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso es una de las tareas principales de la iglesia, formar gente que sean siervos y siervas del Señor. Y no solo, vuelvo a reiterar, porque
muchos piensan, bueno, el pastor, el ayudante del pastor, el diácono, el anciano, aquel. No, todos somos llamados. La palabra iglesia es eclesia, del griego, asamblea de llamados. Todos hemos sido llamados por Dios para anunciar las virtudes, dice Pedro, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hemos sido llamados para servir al Señor. Y dice, rueguen al Señor de la mies, preocúpense y ocúpense en formar gente. Pablo era un hombre que formaba discípulos, formaba gente para que recibiesen, ¿no es cierto?, esa vocación de servicio a Dios. Y el Señor Jesús en esa ocasión, en el mismo capítulo 10, en el verso 16, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, que no tengas prejuicio ni temor de decir, bueno, ¿qué van a pensar si digo que soy cristiano, si le hablo de Jesús? ¿Van a querer avergonzarme a lo mejor? No pienses en eso. Pensá que habrá gente, sí, que no está dispuesta y rechaza el mensaje de Dios de salvación, pero habrá muchas otras que sí están dispuestas a aceptar y reciben la bendición. Así que sigamos el ejemplo de Jesús. En el capítulo 5 de Juan, en el otro caso, ¿no?, Jesús ejerciendo su ministerio, en el versículo 8 y 9, Jesús va a tocar a una persona que estaba postrada, que estaba paralítica, y le dice, versículos 8 y 9 de Juan 5, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, y para el judío día de reposo no tenían que hacer tarea, pero el Señor vio una necesidad y Él, como Señor del día de reposo, aparte de los 10 mandamientos, el único que no tiene que ver con ley moral es el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Entonces Él fue y hizo obras en ese día de reposo, ¿no? Como hoy es domingo, día del Señor, es día de descanso, no laboral, etcétera. Pero si hay una necesidad y puedo ir y orar por alguien, ayudar a alguien, lo voy a hacer. Pero primero voy a cumplir con Dios, voy a venir a la reunión, a adorar a Dios, a recibir nuevas fuerzas, nueva bendición del Señor, ¿no? Bueno, y en esa ocasión, allí estaban, ¿no es cierto?, disputando, algunos religiosos lo juzgaban a Jesús porque había sanado en el día de reposo y no. Miren si el Señor no iba a sanar a una persona que hacía años que estaba postrada ahí porque era el día de reposo. No, fue y lo sanó. Y declaró en el verso 17, Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que se ocupaba en hacer obras de bien, de bendecir, de liberar, de ayudar. Bueno, surgen diferentes situaciones. Qué importante que es, ¿no es cierto?, el reconocimiento. Y cuando uno tiene contacto con gente importante, imagínense, ¿no es cierto?, si ustedes fueran, qué sé yo, amigos de Lionel Messi o de algún otro jugador o algún artista o cantor, músico, etcétera, y por ahí se encuentran, lo ve y bueno, le gustaría sacarse una foto con ese personaje y mostrar al mundo, es mi amigo o soy amigo de, ¿no? Y para un poco sentirse uno importante, valorado, reconocido, ¿no? Bueno, los discípulos empezaron a estar inquietos de quién se sentaría en una oportunidad cuando fuera el momento, a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y entonces disputaban eso, ¿no? Y hasta una mamá intercedió por sus hijos, a ver quién de sus hijos se sentaría a su derecha y a su izquierda. En Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que
los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, ¿quién es el más grande? No el que es servido, porque por lógica, el que es servido es más grande porque el otro lo está sirviendo, ¿no es cierto? No, sino el que sirve es más grande que el que es servido. Por eso Jesús siempre dio ejemplo en esto, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿querés ser grande delante de Dios? Aunque Dios no hace excepción de personas, pero ¿qué es lo que nos engrandece o nos empobrece? Lo que hacemos. Lo que hacemos. Porque el Señor habla de hacer tesoros en el cielo. ¿Y qué son los tesoros? Son todas esas obras, todas esas personas que nosotros ayudamos a que se encuentren con Dios. Esos son los tesoros. Y todo lo que le dio y le da gloria a Dios, ¿no? Hay remuneración y fruto para aquellos que sirven al Señor y sirven al prójimo. Servir al Señor es servir al prójimo y servir al prójimo es servir al Señor. Porque Jesús dijo, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Entonces, qué importante, ¿no? En el capítulo 25, versículo 14, dice acerca del reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y acuérdese, Dios va a arreglar un día cuentas con nosotros. Nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con lo que Dios nos dio. Talentos, dones, ministerios, capacidades, todo lo que somos por la gracia de Dios. Si bien es cierto, hay una coparticipación, uno tiene que ir a la escuela, tiene que ir a la universidad, uno se capacita en la universidad, se capacita en un oficio, se capacita. Pero ¿quién nos da la sabiduría? ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da los recursos? ¿Quién nos da la vida? El Señor. Si vamos, es siempre el Señor que nos da todas las cosas. Y es lo que su palabra dice, ¿no? Y bueno, todo lo que las capacidades que el Señor nos dé, las tenemos que usar y usar bien y honrar a Dios con eso, ¿no? Y dice, vino para arreglar cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor que le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Y qué hizo? Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses.
Aquí está hablando de una cantidad de dinero, pero los talentos representan las capacidades, ¿no? Talentos, dones, ministerios, capacidades que el Señor nos ha dado. Y si nosotros la retenemos, no la usamos, somos ociosos y ponemos excusas porque no tengo tiempo, que el trabajo, que la familia, que esto, que aquello, que tengo temor, como aquí el que tenía unos y lo escondió. Ponemos excusas, pero no va a haber excusas que valga cuando el Señor un día nos llame a su presencia. Todos vamos a participar de esa experiencia cara a cara con el Señor y rendir cuenta, ¿no? Y él dice, porque ahí sabías que esparcí, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, dice el Señor. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, cuando uno esconde el talento, el don, la obra que puede hacer, porque sabemos lo que es pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Eso es pecado de omisión. Así que hagamos más cosas y que sean buenas cosas para el Señor, ¿no? Y dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué capacidades, qué dones, qué talento, qué ministerio, qué sentir tenés en tu corazón de hacer y no lo estás haciendo? El Señor está diciendo que debemos aprovechar bien el tiempo, que no debemos ser ociosos, que debemos sembrar para cosechar, ¿no? Si siembro obras, voy a cosechar obras también. Gente va a hacer cosas buenas para mí, me va a bendecir como yo también bendigo a otros. Todo lo que se haga, sea con palabras, animando, ayudando, levantando el ánimo de otros, aconsejándolo, lo que sea, de palabra o de hecho hacer obras, favores, bendecirlo, ayudarlo. De repente tener por ponerte un ejemplo, una vecina que está a lo mejor discapacitada y vos no tenés mucho tiempo, pero querés bendecir a alguien y decir, señora, señor o Juanita, como quiera que se llame la persona que la conocés, porque es tu vecina, si quiere le puedo ir a comprar el pan o hacer este favor, a pagarle este servicio o hacerle una obra de bien, llevarla al médico, acompañarla, qué sé yo. Hay 1000 formas y maneras de ayudar y bendecir y de hacer buenas obras. Si lo hacemos para bendición, primero para honrar a Dios y segundo para bendición de la persona, no dejará de recibir su recompensa. Quiero ir terminando, la hora avanza. Dice la Escritura en 1 Corintios 3, 13 al 15, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, el día cuando los libros sean abiertos y seremos juzgados por nuestras obras. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, porque fue para ser visto, para que me halaguen, para que aumenten mi ego y bueno, está bien honrar a los que merecen honra y reconocer cuando alguien hace algo, decírselo, honrarlo, reconocerlo, ¿no? Pero cuando ya es para vanagloriarse, ya deja de ser bueno. Y ahí esa obra no va a dar gloria a Dios, sino que va a ser probada por el fuego y no va a ser tenida en cuenta. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ¿cómo está nuestro depósito en el cielo?
Por ahí tenés una cuenta en el banco. Bueno, hoy está todo bancarizado y tengas plata o no, tenés que tener una cuenta, ¿no? Bueno, a lo mejor tenés unos pesos o no los tenés. Es importante, sí, para solucionar cosas cotidianas de la vida, ¿no? Comer, vestirse, vivir. Pero lo más importante es cómo está nuestra cuenta en el cielo, cómo está nuestro depósito en el cielo, cuántas obras hemos hecho. El Señor dice que debemos hacer el bien al prójimo. Y dice, bienaventurado, doblemente felices, eso está en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabés qué significa eso? Doblemente felices los que ponen su corazón en la necesidad, en la miseria del otro, porque ellos van a recibir misericordia. Es una ley recíproca. Lo que yo haga, Dios lo va a hacer conmigo y va a usar a otras personas para que lo hagan conmigo. Y está en la ley de la siembra y de la cosecha. Si sembramos obras, vamos a cosechar obras. Así que el Señor dice que nos propongamos en nuestro corazón hacer bien. Tengo un amigo que hace muchas obras lindas y de repente por ahí va y ve a una persona que está indigente o necesitada, ¿no? Y va, lo saluda, lo invita, lo sienta en un restaurante con él, le paga la comida y le habla de Jesús, ¿no? Qué bueno, es una de las cosas, ¿no? Bueno, como iglesia hacemos muchas obras personales y como iglesia en general, juntamos alimento y damos a las personas más necesitadas, juntamos ropa y la repartimos, vamos al hospital y oramos por las necesidades, visitamos a un enfermo en la casa, hacemos muchas obras de bien y la iglesia tiene que seguir haciendo obras. No son un mérito delante de Dios para la gracia de Dios, pero sí son un mérito para nosotros mismos, porque eso que hacemos nos va a bendecir a nosotros. Y tenemos que estar firmes, constantes y creciendo. Eso dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos amados míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios registra todo y da conforme a lo que nosotros hacemos. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Todo lo que hagas será registrado, Dios no lo olvida, aún un vaso de agua no dejará de recibir su recompensa. Dice, Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Está hablando de servirnos el uno al otro, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. O sea, firmes, constantes y creciendo. Y sirviéndoles aún. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, dice 2 de Juan 1:8. Y termino con esta palabra de Colosenses 3:23 y 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, dice el Señor. Como para el Señor y no para nadie de este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. ¿Cómo está nuestro depósito en el cielo? Ustedes sirven a Cristo el Señor, porque a Cristo el Señor servimos. Queremos tener mejores resultados, ser más felices, más llenos de paz, porque cuando uno hace una obra de bien, el corazón se llena de gozo, de bendición, porque la aprobación de Dios viene, recuerda, presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Poné tu mano en tu corazón.
Que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en tu vida. Después este mensaje lo podés volver a escuchar en las redes para no perder la memoria de lo que el Señor está diciéndonos y llevarlo a la práctica. Padre, en el nombre de Jesús te rindo mi corazón. Pongo delante de ti mi vida a tu servicio, Señor, y te digo, Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tengo de servirte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que has obrado siempre y sigues obrando. Jesús declaró, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Sigues trabajando en nosotros, en nuestro favor y para bendecirnos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida haciendo buenas obras. Porque esa, Señor, traerá grandes bendiciones, no solo en esta vida presente, sino por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.